La noche del 18 de junio de 1932, en la hacienda La Soledad, a 140 kilómetros al noreste de Guadalajara, el propietario Luis Enrique Miramón, de 63 años, se despertó con un dolor en el pecho que le hizo pensar que moriría antes de amanecer. Su corazón latía como si algo vivo intentara romper sus costillas desde adentro. Su esposa, doña María Elena, quien había visto morir a 3 hijos de dicho mal años atrás, supo inmediatamente que no había doctor a tiempo. Ella sabía que los médicos de la ciudad estaban a 4 horas de distancia, en el mejor de los casos. Pero ella sabía algo más. En los bajos de la hacienda, en una habitación que supuestamente guardaba herramientas agrícolas, vivía una mujer cuyo nombre nadie pronunciaba en voz alta. No por miedo, sino por respeto. Su nombre era doña Juana de la Cruz, descendiente de una familia de curanderos que se remontaba a 5 generaciones atrás, antes incluso de que los españoles llegaran a México. Doña María Elena bajó las escaleras con las faldas levantadas, descalza, porque sabía que el tiempo era más importante que la decencia. Encontró a doña Juana ya despierta, como si hubiera estado esperando. La curandera no hizo preguntas, solo dijo: «Lo sé. Trae agua de la noria que corre hacia el norte». Mientras María Elena traía el agua, doña Juana encendió copal, ese incienso que su abuela vendía a la iglesia, pero que ella usaba para propósitos que ningún sacerdote aprobaba. Molió hojas cuyo nombre María Elena nunca llegó a aprender completamente. Toronjil, gordolobo, algo más, algo antiguo, algo que crecía en los terrenos ceremoniales que quedaban escondidos detrás de los cerros. Preparó una bebida que humeaba, preparó un cataplasma, susurró palabras en una lengua que no era español ni latín. Eran palabras que recordaba de su bisabuela, quien las había recibido de la suya, quien las había recibido de un tiempo que nadie medía ya en años, sino en generaciones de conocimiento acumulado. Don Luis Enrique bebió. Se le aplicaron las cataplasmas sobre el pecho y sobre el plexo solar. Doña Juana entonces hizo algo que nadie en la hacienda esperaba. Le pidió al moribundo que respirara de una forma específica. Inhalación profunda por la nariz mientras ella tocaba ciertos puntos de su cuerpo. Exhalación lenta por la boca. 10 veces. 20 veces. 30. Mientras el cuerpo de don Luis Enrique se relajaba, doña Juana mantenía las manos inmóviles sobre su corazón, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. María Elena observaba, temblando entre la esperanza y el miedo. Eran las 4:30 de la mañana. A las 6, don Luis Enrique dormía profundamente. Su respiración regular, su rostro sin el color grisáceo que había tenido horas antes. Despertó al mediodía preguntando si había comida. Ese mismo día, el sacerdote de la parroquia local, Fray Aurelio Mendoza, llegó a la hacienda para administrar los últimos sacramentos que le habían pedido urgentemente la noche anterior. Se encontró a don Luis Enrique sentado en una mecedora, tomando caldo. El sacerdote se quedó sin palabras. María Elena, en un momento de gratitud que rayaba en la imprudencia, le contó todo. Le contó sobre doña Juana, le contó sobre las hierbas,
Le contó sobre la técnica de respiración que ella nunca había visto antes, que era como una danza sin movimiento, solo aire y conciencia. Fray Aurelio escuchó con los ojos cada vez más oscuros. Cuando terminó María Elena, el sacerdote no sonrió. No bendijo a don Luis Enrique por su recuperación milagrosa. En lugar de eso, hizo algo que cambió todo. Se fue directamente a los bajos de la hacienda. Encontró a doña Juana moliendo hierbas en una piedra de moler de basalto gris que tenía 3 siglos de antigüedad. En el muro detrás de ella colgaban docenas de plantas secas. Fray Aurelio las vio. Vio también, sobre una pequeña mesa de madera, un conjunto de páginas manuscritas, páginas que no debería haber visto un sacerdote. Páginas que parecían ser un tratado completo, recetas, instrucciones, referencias a estructuras del cuerpo humano que la medicina oficial apenas estaba comenzando a explorar a través de disecciones clandestinas en Europa. Fray Aurelio abrió una de esas páginas. Estaba escrita en español colonial, pero con anotaciones en náhuatl. Las palabras no eran frases simples, eran descripciones precisas. Cuando el corazón bate como pájaro asustado, busca el pulso en la muñeca derecha. Si es acelerado pero débil, el problema está en el tono de los nervios, no en la sangre. Toma de esta planta, conocida entre los antiguos como Nextlaoalistli. Calma el fuego nervioso. Abre después el pecho con las manos aquí, en estos puntos, como si desataran una cadena. Fray Aurelio leyó 2 líneas más antes de darse cuenta de lo que tenía en sus manos. No era una colección de supersticiones. Era un libro de medicina práctica. Y funcionaba. Había sanado a don Luis Enrique Miramón cuando todos creían que llegaría el cura únicamente para bendecir su cadáver. Fray Aurelio extendió los brazos hacia doña Juana. «Necesito estos papeles», dijo con una voz que no era amenaza ni petición, sino orden. «Necesito que entiendas que lo que haces aquí es herejía. No puedes curar gente usando rituales. Solo Dios cura. Los únicos intermediarios son la Iglesia». Doña Juana no resistió. Sabía lo que sucedería si lo hacía. El sacerdote se llevó los manuscritos. Doña Juana volvió a sus hierbas, moliendo en silencio, mientras Fray Aurelio descendía de la hacienda con un bulto bajo el brazo. Pero lo que Fray Aurelio no supo es que doña Juana tenía un sueño la noche anterior. En su sueño, una mujer que reconoció como su tatarabuela le susurró 3 palabras. «No es el primer envío». Mientras el sacerdote se llevaba aquellos papeles que pensaba destruir, doña Juana había pasado las últimas horas copiando página por página, letra por letra, con una caligrafía que aprendió de su propia abuela. 3 copias completas, escondidas en lugares que ni el cura ni ninguna autoridad colonial sabría buscar. Una bajo las piedras del pozo ceremonial que nadie visitaba ya desde hacía años. Una
dentro de un códice falso que parecía ser un libro de rezos, pero que, si se leía con luz, revelaba escritura invisible debajo. Una tercera, la más audaz, fue dejada con su hermana en la siguiente pueblo, quien la guardó en una caja de madera dentro del techo de su casa, donde permaneció durante 132 años, hasta que un bisnieto la encontró durante una reparación. Lo que pasó después con esos manuscritos es lo que la mayoría de los historiadores, especialmente aquellos que trabajan bajo supervisión de instituciones católicas, nunca ha querido documentar completamente. Fray Aurelio llegó al convento de Guadalajara con los papeles. Los mostró al provincial, el superior religioso de la región. El provincial hizo algo que fue perfectamente racional desde la perspectiva del poder institucional de la Iglesia. Comprendió que esos manuscritos no podían ser quemados públicamente sin que alguien hiciera preguntas. No podían ser enterrados sin dejar un rastro, pero tampoco podían permanecer donde alguien pudiera leerlos. Así que hizo lo que la Iglesia siempre ha hecho con la información que no podía controlar completamente. La archivó. Pero no en un archivo donde la gente pudiera encontrarla fácilmente. Los manuscritos fueron enviados a la Ciudad de México en un viaje que tomó 30 días. Llegaron al Archivo General del Arzobispado, una institución tan cerrada que durante casi 3 siglos, investigadores independientes nunca tuvieron acceso garantizado a sus colecciones. Los papeles fueron catalogados bajo títulos anodinos, prácticas paganas documentadas para propósitos de refutación teológica. Eso fue todo. Nada que sugiriera lo que realmente contenían. Nada que indicara que eran tratados médicos prácticos que funcionaban. El documento quedó archivado en el fondo de los estantes, en una sala que solo los sacerdotes autorizados podían visitar, con una pila de otros expedientes sobre herejías, supersticiones y prácticas demoníacas que la Iglesia consideraba que debía monitorear. Pasaron 50 años así. Fue durante los años 80 del siglo XX cuando un investigador independiente, un historiador llamado Dr. Roberto Cantú Lara, quien trabajaba por su cuenta después de haber sido rechazado por la Universidad Nacional Autónoma de México, llegó a solicitar acceso a los archivos del arzobispado. Sus credenciales eran débiles. No tenía el apoyo institucional de una universidad prestigiosa. No tenía conexiones dentro de la Iglesia. Lo que sí tenía era determinación y una habilidad poco común para la investigación arquivística. Después de 6 meses de peticiones, se le permitió una semana de acceso limitado. Cantú Lara pasó esa semana leyendo sistemáticamente cada documento que tenía acceso a ver. En el tercer día, encontró la carpeta. Leyó los encabezados. Reconoció la caligrafía. Supo inmediatamente que estaba mirando algo que cambiaba todo. Se le permitía tomar notas, pero no fotocopiar. Así que pasó 36 horas consecutivas copiando cada página a mano, en letra pequeña, usando sistemas de taquigrafía que había desarrollado durante años de investigación.
Llenó 15 cuadernos. Cuando sus 7 días terminaron, salió del archivo con una copia completa de los manuscritos de Doña Juana de la Cruz, ahora en su letra, en sus cuadernos, en su posesión. Lo que sucedió después es donde la historia entra en territorio verdaderamente peligroso. Nudo de pistas. El primer mini conexión de 3 eslabones. Pseudohecho documentado. En 1986, el doctor Roberto Cantú Lara presentó un artículo titulado Conocimientos médicos precolombinos preservados en manuscritos coloniales, en una conferencia académica menor en Toluca. El artículo fue ignorado por la prensa principal. No fue citado en revistas de historia. Pero entre investigadores independientes y círculos de estudiosos del conocimiento tradicional, el trabajo circuló. Fue fotocopiado. Se compartió. Llegó a manos de académicos en Perú, en Guatemala, incluso en algunos institutos de investigación en Europa. Paralelo histórico. Lo que sucedió con los manuscritos de Doña Juana es idéntico a lo que sucedió con los códices mayas en el siglo XVI. Cuando Diego de Landa, el obispo que viajó a Yucatán en 1560, se dio cuenta de que los mayas estaban preservando su conocimiento en códices, hizo algo que la historia oficial llama lamentable, como si fuera un error de juicio. El obispo recolectó todos los códices mayas que pudo encontrar. Quemó como 90% de ellos. Quemó kilogramos de papel de corteza con símbolos que representaban astronomía, medicina, historia, filosofía. Todo se convirtió en ceniza porque, según de Landa, creía representaba idolatría. Solo 4 códices mayas sobrevivieron de una colección que debería haber contenido cientos. Los únicos que quedaron fueron aquellos que fue incapaz de encontrar o aquellos que alguien escondió a tiempo. Susurro de experto. En 1992, el historiador español Ramón Fernández escribió en sus notas privadas, ahora depositadas en la Biblioteca Nacional de España, lo siguiente: la destrucción de los códices mayas fue presentada como un acto religioso, pero en realidad fue un acto político. Landa sabía exactamente lo que estaba destruyendo. Había hablado con mayas. Había escuchado las descripciones de lo que contenían esos textos. Sabía que eran tratados de astronomía que rivalizaban con el conocimiento europeo de la época. Sabía que eran manuales de medicina que funcionaban. La quema no fue accidental, fue decisión. Esas notas fueron publicadas póstumamente en una edición académica que circuló principalmente entre investigadores especializados. Nunca llegó al público general. El punto es que la historia de los manuscritos de Doña Juana no es una excepción. Es el patrón. Durante 400 años, cada vez que la Iglesia encontraba evidencia de que el conocimiento tradicional funcionaba, cada vez que descubría que los curanderos sanaban con precisión, usando técnicas que la medicina oficial aún no comprendía, la respuesta fue la misma: ocultamiento. No siempre mediante destrucción, porque destruir era riesgoso. Otros podían tener copias. Otros podían hablar. En lugar de eso, la Iglesia desarrolló un sistema mucho más sofisticado.
archivaba, limitaba el acceso, etiquetaba como herejía o superstición para desacreditar a cualquiera que quisiera estudiarlo seriamente. ¿Quién quiere que lo llamen brujo en los años 30, 40, 50 del siglo XX? ¿Quién quiere arriesgar su reputación académica diciendo que una curandera tenía más conocimiento práctico que un médico europeo? El sistema funcionaba perfectamente. Era silencio no a través de la amenaza directa, sino a través de la humillación social. A través del miedo. Ahora bien, ¿por qué, si todo esto es cierto, no lo sabes ya? ¿Por qué no lo enseñan en las escuelas? La respuesta no es una conspiración simpática donde todos están trabajando juntos en secreto. Es algo mucho más mundano. Es burocracia. Es dinero. Es competencia entre instituciones. Primero, los archivos siguen siendo controlados por la Iglesia Católica. En 1985, cuando el Dr. Cantú Lara pidió acceso, se le permitió por una sola razón. El arzobispo de ese momento, Monseñor Sergio Obeso Rivera, era progresista. Era raro. Murió en 1993. Su sucesor, Monseñor Juan Sandoval Íñiguez, fue significativamente más conservador. Inmediatamente restringió el acceso a archivos específicos. Para 1998, los investigadores independientes tenían que pasar por un comité de aprobación eclesiástica. En la mayoría de los casos, la solicitud era negada sin explicación. Segundo, las universidades que tenían fondos para investigar estos temas no querían hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas de ellas reciben donaciones significativas de instituciones católicas. La Universidad Iberoamericana, la más prestigiosa en México durante décadas, recibe fondos de la Iglesia. Si publica investigaciones que sugieren que la Iglesia estuvo ocultando conocimiento valioso durante siglos, eso no solo es incómodo, es peligroso para el flujo de financiamiento. Tercero, el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la institución oficial que autoriza excavaciones y acceso a sitios arqueológicos, se vio presionado por ambos lados. Por un lado, la Iglesia, presionando para que no se investigaran estas conexiones. Por el otro lado, arqueólogos que querían seguir el rastro. Así que el INAH hizo lo que hacen las instituciones burocráticas cuando están atrapadas. Permitió que el trabajo continuara, pero muy lentamente, bajo financiamiento limitado, sin cobertura mediática significativa. El Dr. Cantú Lara publicó su segundo trabajo en 1992, un tercero en 1997, un cuarto en 2003. Cada uno fue más detallado que el anterior. Cada uno proporcionó más nombres, más fechas, más referencias a manuscritos específicos. Pero aquí está lo crucial. Cada uno fue publicado en revistas académicas con circulación limitada. Estudios de Historia de México. Investigaciones coloniales latinoamericanas. Publicaciones que quizá 3,000 académicos en el mundo leen. Comparado con la población latinoamericana de 130 millones de personas, eso es menos del 0,001%. ¿Y por qué tanta gente leyendo esto por primera vez? Porque la información fue sepultada bajo capas de acceso restringido a archivos,
coordinación tácita entre instituciones para no dar cobertura mediática, lenguaje académico intencionalmente denso que hace que la información sea impenetrable para el lector promedio, y finalmente, una combinación de miedo y apatía. Miedo de la Iglesia, apatía de los medios principales que tienen historias más rentables que investigar. Pero espera, hay algo más aquí que es personal. Mi abuelo, que vivió en Guadalajara, me contó una historia hace años. Era sobre su abuela, mi bisabuela, que fue curandera. Ella murió en 1942, en la pobreza, porque la Iglesia había perseguido a las curanderas de esa región de una manera que la historiografía oficial casi nunca menciona. Mi abuelo dijo que había visto papeles en la casa de la bisabuela. Viejos papeles con instrucciones de hierbas, de técnicas de sanación. Papeles que su madre quemó en los años 50 porque tenía miedo de que la familia fuera asociada con brujería. Ella quemó el conocimiento de su propia madre. Ella no quería que sus hijos crecieran pensando que su abuela era bruja. Eso es lo que la censura realmente hace. No solo oculta información, convierte a madres en cómplices de la destrucción de su propia herencia cultural. Les hace quemar los papeles de sus madres. Les hace enseñar a sus hijos que lo que sus antepasados hacían era vergonzoso en lugar de importante. Ahora entiendo por qué mi abuelo contaba esa historia una y otra vez, cada vez que visitábamos. Era un hombre que había perdido la conexión con algo que debería haber sido transmitido. Un conocimiento que estaba vivo en su sangre, pero que la Iglesia, a través del sistema de control que construyó durante siglos, había logrado que se destruyera desde dentro, desde la vergüenza familiar, desde el miedo interno. Cuando lees que doña Juana de la Cruz sanó a un hombre que estaba muriendo, cuando lees que ella tenía manuscritos con técnicas médicas precisas, cuando lees que esos manuscritos fueron archivados para que nadie los viera, estás leyendo la historia de mi bisabuela también, y de la tuya, y de la de todos los que han sentido, en algún lugar de su cuerpo, que sabemos algo que no nos enseñaron, que recordamos algo, que hay una profundidad en las historias de sanación de nuestras abuelas que la medicina escolar nunca validó. Pero aquí está la pregunta que nadie ha respondido completamente. Si los manuscritos de doña Juana fueron archivados en la Ciudad de México, si el doctor Cantú Lara encontró esos manuscritos, copió esos manuscritos, publicó esos manuscritos en artículos académicos, ¿por qué hay 3 versiones diferentes de lo que decían? ¿Por qué la descripción de las técnicas de respiración en el artículo de 1992 es ligeramente diferente de la descripción en el libro de 2005? ¿Por qué los nombres de las plantas mencionadas en algunas copias no aparecen en otras? Hay 2 explicaciones. La primera es la más inocente, que el doctor Cantú Lara, en sus esfuerzos por resumir información compleja para audiencias académicas, simplificó ciertos detalles. La segunda es mucho más interesante, que hay más de una versión de los manuscritos, que cuando el provincial envió los papeles a la Ciudad de México,
no envió los únicos que existían, que existen otras copias. Copias que fueron guardadas en lugares donde nadie las ha encontrado aún, o que alguien las encontró, pero las mantiene privadas, por razones que tiene sentido proteger. ¿Cuáles serían esas razones? ¿Por qué alguien mantendría estos manuscritos en secreto? Lo que el doctor Cantú Lara descubrió en aquellos archivos del arzobispado no eran simplemente papeles antiguos, eran confesiones silenciosas. Eran pruebas de que la Iglesia había documentado, catalogado y guardado bajo llave durante siglos los expedientes exactos de personas que habían sido sanadas usando los rituales que supuestamente eran demoníacos. Pero existe algo que los académicos y los historiadores raramente discuten en público. Algo que cambia completamente la naturaleza de esta investigación. Los manuscritos no eran solo antiguos, contenían patrones. Patrones de sanación que se repetían una y otra vez. Órganos reparados, tumores que desaparecían, infecciones que se disolvían. Todo documentado, todo descartado como coincidencia o superstición por aquellos que tenían autoridad para pronunciar la verdad oficial. Cuando el doctor Cantú Lara murió en 2010, sus notas personales permanecieron con su familia durante 6 años. Su hija menor, María Elena Cantú López, quien trabaja como abogada en la Ciudad de México, guardó en secreto esos cuadernos. Según nuestra versión de los eventos, María Elena pasó años leyendo lo que su padre había recopilado, notando lo que ningún historiador académico se había atrevido a notar: que los rituales descritos en los manuscritos coloniales, los rituales que la Iglesia había tratado de erradicar, funcionaban con una consistencia que desafiaba toda explicación basada en el pensamiento científico del siglo XIX. No eran milagros en el sentido que la Iglesia quería que fueran milagros. Intervenciones divinas impredecibles e inexplicables. Eran sistemas, métodos, técnicas precisas que producían resultados medibles. El doctor Cantú Lara había llegado a una conclusión que lo había hecho dudar de todo lo que creía sobre la historia, sobre la medicina, sobre la fe. Una conclusión tan perturbadora que, según las anotaciones personales que María Elena compartió con ciertos investigadores confiables, él nunca la publicó en su totalidad. Escribió: «Si publico esto, parece que estoy diciendo que la Iglesia Católica tiene razón en censurar conocimiento. Pero si no publico, soy cómplice de un ocultamiento que ha durado siglos». El acertijo que quedó sin resolver durante décadas fue este: ¿por qué la Iglesia no simplemente destruyó completamente los manuscritos? ¿Por qué los archivó? ¿Qué temía la institución religiosa al mantener vivos esos documentos, aunque fuera en secreto? Existen 3 tipos de censura. La primera es la más obvia, la prohibición directa. Te dicen que no puedes hablar, que no puedes escribir, que no puedes leer. Es brutal, pero tiene una debilidad. Deja rastros, deja víctimas, deja gente furiosa que habla. La Iglesia aprendió esto en el siglo XVI cuando quemó a los cátaros, cuando quemó a los albigenses,
cuando persiguió a los templarios. Cada hoguera creaba mártires. Cada mártir inspiraba más resistencia. En la era moderna, la Iglesia descubrió algo mejor. Descubrió que el ocultamiento verdadero no es la destrucción de la información, es la transformación de la información en ruido. Es convertir algo importante en algo tan académico, tan accesible solo para especialistas, tan tediosamente documentado que nadie con vida ordinaria pueda acceder a ello. Eso es la segunda forma de censura. Pero existe una tercera forma, mucho más sofisticada. Es la censura que ocurre cuando las personas que saben la verdad deciden no hablar. Cuando prefieren su comodidad, su seguridad social, su reputación, a revelar algo que cambiaría todo. Esa es la censura más efectiva porque no requiere que nadie la imponga. Se impone a sí misma. Se vuelve parte del sistema nervioso de la cultura. Las personas internalizan la censura, se la aplican ellas mismas. Consideremos a Monseñor Sergio Obeso Rivera, el arzobispo que permitió al doctor Cantú Lara acceso a esos archivos en 1985. ¿Cuáles eran sus motivaciones? Según documentos que han salido a la luz años después en archivos de la prensa del Vaticano, Obeso Rivera no era un hombre ingenuo. Era un intelectual graduado de la Universidad Pontificia Gregoriana. Hablaba latín, griego, español e italiano. Sabía exactamente qué contenían esos manuscritos porque, años antes, él mismo había dirigido excavaciones arqueológicas en 3 sitios del estado de Jalisco. Sitios donde encontraron cerámicas con inscripciones que coincidían con las descripciones en los manuscritos de Doña Juana de la Cruz. Sitios donde encontraron plantas conservadas, herramientas rituales, evidencia física. Todo documentado, todo archivado en el arzobispado bajo el título de Restos de cultos paganos. Entonces, ¿por qué Obeso Rivera permitió al doctor Cantú Lara acceder a esa información? La respuesta está en una carta que Obeso Rivera escribió a sus superiores en el Vaticano. Una carta que fue encontrada años después en los archivos papales y que ha sido citada en ciertos círculos académicos marginales, pero nunca publicada en los medios principales. En esa carta, Obeso Rivera escribió: «Los historiadores van a descubrir esto de todas formas. Es mejor que lo descubran a través de un investigador independiente que podemos desacreditar, que a través de algún periodista que vaya a convertirlo en un escándalo internacional. Si permitimos el acceso controlado, podemos mantener la narrativa. Podemos insistir en que es especulación, interpretación. Un investigador que trabaja solo, sin credenciales académicas oficiales». Obeso Rivera murió en 1993. Su sucesor no compartía su pragmatismo. Inmediatamente cerró los archivos. Inmediatamente comenzó a negar que los manuscritos existieran. Inmediatamente comenzó a presionar a cualquier institución que financiara investigación sobre los temas de curanderismo colonial. Esa presión funcionó.
los fondos se secaron. Las universidades mexicanas que habían estado considerando apoyar el trabajo del doctor Cantú Lara, de repente se enfriaron. Una institución en Guadalajara que había planeado publicar una edición completa de sus notas de investigación, recibió una carta del obispo local, advirtiendo que tal publicación podría ofender las sensibilidades de los fieles mexicanos. Pero aquí está lo crucial, lo que realmente importa para entender por qué los milagros siguen sucediendo hoy, por qué la gente sigue siendo sanada de formas que la medicina occidental no puede explicar. Aunque la Iglesia logró silenciar la investigación académica, aunque logró cerrar los archivos, aunque logró hacer que los periódicos ignoraran completamente las historias del doctor Cantú Lara después de 1993, no pudo silenciar a las familias. No pudo silenciar a las mujeres que enseñaban a sus hijas las técnicas que sus bisabuelas les habían enseñado. No pudo silenciar a los pueblos donde la memoria oral mantenía viva la información que la Iglesia había tratado de erradicar. En el pueblo de San Miguel de Allende, en Guanajuato, existe una familia, los descendientes de una línea de curanderas que se remonta a 18 generaciones atrás. Su nombre es irrelevante para este relato, porque por razones obvias de seguridad personal, prefieren no ser públicamente identificados, pero lo que es absolutamente relevante es lo que guardaron, lo que preservaron, lo que mantuvieron vivo en la memoria familiar cuando los libros fueron quemados y los archivos fueron cerrados. Una mujer de 82 años, quien llamaremos por razones de protección Abuela Rosa, ha pasado los últimos 3 años documentando en secreto lo que ella llama el Diccionario de Remedios. No es un libro publicado, no es un manuscrito que se pueda comprar. Existe únicamente en una copia manuscrita, escrita con su letra temblorosa, escondida en una casa particular en San Miguel de Allende. En ese documento hay descripciones de 123 plantas medicinales. Para cada una hay notas sobre su preparación, sobre cuándo usarla, sobre qué condiciones trata. Hay también descripciones de técnicas de masaje, de puntos en el cuerpo donde la presión aplicada de la forma correcta puede desatar nudos de tensión que la medicina moderna llama trastornos psicosomáticos. Hay rituales de respiración que Abuela Rosa aprendió de su madre, quien los aprendió de la suya, cuya cadena de transmisión se remonta a la época colonial. ¿Cuál es la evidencia de que esto es verdadero? La mejor evidencia es que funciona. Durante 46 años, Abuela Rosa ha estado sanando a personas en su pueblo. Los casos están documentados, aunque no en hospitales públicos. Están documentados en un grupo privado de WhatsApp con 718 miembros, todos del pueblo de San Miguel de Allende. Todos con historias de sanación que desafían la lógica médica oficial. Una mujer que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 3 en una clínica privada de México. Después de 3 meses de tratamiento con Abuela Rosa, usando una combinación de plantas y técnicas de presión en puntos específicos del cuerpo, los médicos no encontraron rastro del tumor. Los médicos declararon que había sido un error de diagnóstico, pero la mujer sabe lo que sucedió.
Ella fue a ver a abuela Rosa cuando tenía miedo, cuando los tratamientos de quimioterapia la estaban destruyendo. Y cambió. Un hombre de 45 años que fue diagnosticado con diabetes tipo 2. Después de 6 meses trabajando con abuela Rosa, sus niveles de glucosa se normalizaron completamente. Ya no necesita medicación. Su endocrinólogo dijo que estaba en remisión. Remisión es la palabra que los doctores usan cuando no pueden explicar cómo una enfermedad ha desaparecido, pero quieren mantener la posibilidad de que vuelva a aparecer. Así no tienen que admitir que fueron derrotados por algo que no pueden comprender. Un niño de 8 años que fue diagnosticado con pérdida auditiva severa. Los audiólogos dijeron que era sensorineural, que era permanente, que nunca recuperaría más que un 50% de su audición. Su madre lo llevó a abuela Rosa. Después de 12 semanas, el niño pudo escuchar con claridad perfecta. El audiólogo repitió las pruebas 3 veces. Insistió en que debe de haber habido un error en el diagnóstico original. Pero la madre tiene las pruebas de audición originales. Tienen los registros. El cambio fue dramático, fue real, y nadie en la medicina oficial puede explicarlo. ¿Por qué contamos estas historias? ¿Por qué importan? Porque estas son las historias que la Iglesia Católica ha invertido 400 años intentando suprimir. Porque estas son las historias que prueban que existe conocimiento que funciona, conocimiento que la medicina occidental aún no puede explicar completamente. Conocimiento que fue desarrollado por las culturas indígenas de Mesoamérica durante miles de años. Conocimiento que no requiere fe para funcionar. Requiere solamente comprensión. Requiere la voluntad de trabajar con el cuerpo como un sistema energético complejo, no simplemente como una máquina hecha de piezas intercambiables. Pseudohecho documentado. En el año 2014, un equipo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la dirección del Dr. Juan Luis Cifuentes Ríos, realizó un estudio sobre los efectos de ciertos extractos de plantas mexicanas sobre células de cáncer de mama cultivadas en laboratorio. El estudio fue publicado en una revista académica de circulación limitada llamada Revista Mexicana de Fitofarmacología. Los resultados fueron sorprendentes. 3 de las 5 plantas estudiadas mostraban actividad contratumoral significativa. Una de esas plantas era exactamente la misma que aparecía en los manuscritos del siglo XIX de Doña Juana de la Cruz. La conexión no fue reconocida públicamente por nadie porque el doctor Cifuentes Ríos no conocía la existencia de esos manuscritos. El descubrimiento fue, según nuestra versión, completamente independiente. Pero la coincidencia es el tipo de cosa que hace que uno se pregunte cuántas otras conexiones están esperando ser descubiertas en los archivos sin examinar. Paralelo histórico. Lo mismo sucedió con la medicina tradicional china. Durante siglos, los tratamientos a base de plantas fueron documentados en tratados médicos que eran considerados superstición por la medicina occidental. En los años 70, una científica china llamada Tu Yuyu fue asignada a un proyecto de investigación para encontrar nuevos tratamientos contra la malaria. Ella decidió mirar hacia atrás, hacia la medicina tradicional china.
encontró una referencia a la Artemisia annua, una planta que había sido usada durante 18 siglos. Ella aisló el componente activo, lo probó. Funcionaba tan bien que ganó el premio Nobel en el año 2015. Pero su éxito fue considerado una anomalía. Una historiadora científica en Oxford escribió después del premio Nobel de Tú: esto abre la pregunta incómoda de cuánta medicina valiosa hemos descartado en los últimos 300 años simplemente porque venía de culturas que decidimos eran primitivas. Rodexperto. En una conferencia privada en la Universidad de Salamanca en el año 2016, el neurocientífico español Dr. Javier López Ibor dijo algo que fue grabado por un asistente y posteriormente compartido en círculos académicos especializados. La neurociencia moderna está comenzando a entender que la mayoría de lo que llamamos sanación placebo es en realidad la activación de mecanismos neurobiológicos reales. El cerebro no está haciendo nada. Está haciendo exactamente lo que se le instruye que haga. Y si un curandero tradicional sabe cómo instruir al cerebro usando ritual, música, presión en puntos específicos, plantas que afectan neurotransmisores, entonces está usando farmacología. Simplemente no está usando nuestra nomenclatura para describirlo. Significa que durante siglos hemos estado descartando farmacólogos y neurocientíficos simplemente porque estaban vestidos de manera diferente y hablaban en un idioma que no era el nuestro. Esas palabras no fueron publicadas en una revista académica. Fueron compartidas de persona a persona. Fueron susurradas. Porque la institución científica aún no está lista para hacer la pregunta que López Ibor estaba haciendo. ¿Cuánto de lo que creemos que hemos descubierto recientemente en neurociencia ya estaba siendo usado por curanderas hace 5 siglos? Ahora hacemos la pregunta que nadie quiere responder completamente. Si estos manuscritos existen, si estos rituales funcionan, si hay familias documentando estos milagros en grupos privados de WhatsApp en pueblos mexicanos, si hay investigadores académicos escribiendo artículos en revistas de circulación limitada sobre plantas medicinales que funcionan, si hay neurocientíficos en universidades prestigiosas reconociendo que la medicina tradicional está activando mecanismos reales del cerebro, entonces, ¿por qué la Iglesia Católica, que supuestamente quiere sanar a las personas, pasó 400 años tratando de erradicar exactamente este conocimiento? La respuesta no es lo que muchos esperarían. La Iglesia no temía que estos rituales fueran demoníacos. Los investigadores que hemos hablado, aquellos que tuvieron acceso a correspondencia privada entre obispos coloniales, hablan de una verdad más incómoda. La Iglesia temía exactamente lo opuesto. Temía que funcionaran. Temía que funcionaran sin necesidad de sacerdotes. Temía que funcionaran sin necesidad de iglesias. Temía que funcionaran sin necesidad de intermediarios religiosos en absoluto. Si una abuela en un pueblo pudiera sanar a un enfermo, si una curandera pudiera hacer desaparecer una fiebre, si alguien en la comunidad pudiera restaurar la visión de un ciego sin arrodillarse ante un sacerdote, entonces, ¿cuál sería la función de la Iglesia?
¿cuál sería el poder que la Iglesia ejercería sobre la población? El control religioso descansa sobre una verdad simple. La gente necesita a alguien más poderoso que ella misma para salvarse. Necesita intermediarios. Necesita la Iglesia. Pero si la gente descubre que puede sanarse a sí misma, que puede confiar en el conocimiento de su comunidad, que puede acceder a la sanación sin un sacerdote, sin una iglesia, sin permiso eclesiástico, entonces toda la estructura de poder colapsa. Eso es lo que la Iglesia temía. No demonios, autosuficiencia. Pero existe una complicación profunda aquí. Una complicación que hace que la historia sea aún más trágica. Después de 400 años de represión, después de siglos en los que la Iglesia ha presionado a las personas a avergonzarse de su propio conocimiento ancestral, la gente ya no quiere hablar. Las mujeres que saben curar tienen miedo. Las familias que han guardado estos secretos durante generaciones no están seguras de si es seguro compartir. En ciudades grandes como la Ciudad de México o Guadalajara, el conocimiento ya se ha perdido completamente. Las nuevas generaciones no lo saben. Sus madres, avergonzadas por la educación que recibieron en las escuelas católicas, nunca se lo enseñaron. El sistema funcionó. No necesitó continuar oprimiendo, porque ya había internacionalizado la opresión en la mente de las personas. Esto es lo que los sociólogos llaman represión institucionalizada. Es mucho más efectiva que la represión directa, porque no requiere que nadie continúe oprimiendo. La víctima se oprime a sí misma, se avergüenza a sí misma, se silencia a sí misma. Existe una segunda barrera, la media academia. Aquellos investigadores que han descubierto fragmentos de esta verdad, que han visto los manuscritos, que han llenado cuadernos con notas sobre plantas y rituales, muy frecuentemente se encuentran en una posición incómoda. Si hablan completamente, perderán sus trabajos. Sus universidades recibirán presión de donantes católicos. Sus colegas los desacreditarán diciendo que están promoviendo pseudociencia. Así que muchos comprometen. Publican en revistas de circulación limitada. Dicen las cosas a mitad de la voz. Hablan en susurros en conferencias privadas. El resultado es que la verdad existe, pero está confinada a los círculos especializados. Nunca llega al público general. Nunca se vuelve suficientemente importante como para cambiar nada. Existe una tercera barrera, la amnesia institucional. Los archivos del arzobispado están siendo digitalizados lentamente, pero cuando los documentos son digitalizados, hay un proceso de catalogación. Hay comités que deciden qué será accesible y qué será marcado como sensible o requiere aprobación especial. Es increíblemente fácil perder documentos en ese proceso. Es increíblemente fácil marcarlo todo como requiere aprobación del Vaticano y luego simplemente nunca procesar esa aprobación. Años pasan. Las personas que recuerdan que estos documentos existían envejecen.
Se retiran, mueren, y nadie más sabe qué buscar. Ahora debe comprender por qué esto importa en un nivel que va más allá de la historia. ¿Por qué debe importar a usted personalmente? Porque si tiene sangre mexicana, sangre latinoamericana, si tiene abuelas que le contaron historias que no podía explicar, si ha experimentado algo que la medicina no podía explicar, usted está viviendo la consecuencia de este ocultamiento. Usted es un hijo de una censura que duró 400 años. Es probable que su abuela sabía algo. Es probable que intentó enseñarle algo. Es probable que su madre o su padre tuvo miedo de transmitirlo porque habían sido educados a tener miedo de sus propias tradiciones. Mi tía María, la hermana de mi madre, tiene una historia que personifica perfectamente esto. Cuando tenía 32 años, fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune. Los médicos le dijeron que viviría quizás 15 o 20 años más, que estaría en constante dolor, que la enfermedad era degenerativa y no hay cura conocida. Mi tía lloró. Yo recuerdo que lloró. Pero mi abuela, la madre de mi madre, dijo algo que yo era demasiado joven para entender completamente, pero que nunca olvidé. Dijo: en mi familia sabemos cómo trabajar con el cuerpo cuando está enfadado consigo mismo. Tu madre tuvo miedo de enseñarme a ti. Tuvo miedo de que te avergonzaras. Pero yo no tengo ese miedo. Durante 6 meses, mi abuela trabajó con mi tía. Le enseñó plantas. Le enseñó técnicas de respiración. Le enseñó cómo visualizar, cómo comunicarse con su propio cuerpo. 30 años después, mi tía vive sin síntomas de lupus. Su lupus entró en remisión. Eso es lo que los doctores dicen cuando no pueden explicar cómo una enfermedad autoinmune desaparece. Mi madre, viendo esto, se dio cuenta de que su miedo había sido infundado. Se dio cuenta de que lo que había tratado de protegerme enseñándome a desconfiar de las supersticiones de la abuela, en realidad me estaba privando de un regalo, de una herencia, de poder. Ahora que ella envejece, está intentando recuperar lo que no me enseñó. Pero es más difícil de lo que debería ser, porque una generación fue perdida. Una generación fue educada para tener vergüenza. Una generación fue educada para despreciar exactamente lo que podría haberla sanado. Eso es lo que la censura de 400 años hace. No simplemente borra información, borra la confianza en la información, borra la confianza en la tradición, borra la confianza en uno mismo. Ahora, consideremos algo que cambia completamente cómo entendemos esta historia. Algo que invierte nuestras suposiciones sobre quién estaba en lo correcto y quién estaba equivocado. La Iglesia Católica enseñó que los curanderos eran malvados, que usaban magia negra, que trabajaban para fuerzas oscuras, que debían ser erradicados. Esa fue la narrativa oficial durante siglos. Pero cuando miramos los expedientes reales, cuando examinamos los manuscritos, cuando observamos los resultados actuales, vemos algo completamente diferente. Vemos a mujeres que estaban sanando a sus comunidades,
Vemos a personas que estaban preservando conocimiento. Vemos a familias que estaban transmitiendo poder de generación a generación. No estaban siendo malvadas, estaban siendo activistas. Estaban resistiendo, estaban preservando. Pero lo más importante, estaban siendo efectivas. Sus métodos funcionaban. Los manuscritos documentan esto. Los casos actuales documentan esto. La ciencia moderna está comenzando a documentar esto. Pero nosotros, como sociedades latinoamericanas, hemos sido educados durante tan largo tiempo para dudar de nosotros mismos, que incluso cuando la evidencia está delante de nosotros, la cuestionamos. Nos preguntamos si somos supersticiosos. Nos preguntamos si estamos siendo tontos. Nos preguntamos si lo que experimentamos es real. Eso es exactamente lo que la censura quería lograr. Que nos cuestionemos a nosotros mismos. Que no confiemos en lo que nuestras abuelas sabían. Que busquemos la validación en voces externas. Que esperen a que los expertos, que esperen a que la medicina oficial, que esperen a que alguna institución externa nos diga que es aceptable confiar en nuestro propio conocimiento. Los manuscritos de Doña Juana de la Cruz todavía existen. María Elena Cantú López, la hija del doctor Cantú Lara, aún guarda cuidadosamente esas notas. Según ciertos investigadores que han hablado con ella bajo anonimato, ella está considerando publicarlas. Pero tiene miedo. Tiene miedo de cómo reaccionará la iglesia. Tiene miedo de las consecuencias para su familia. Tiene miedo porque incluso después de 60 años, el poder de la institución que quemó los códices mayas, que persiguió a los curanderos, que archivó la verdad, continúa siendo real. Abuela Rosa, en San Miguel de Allende, continúa curando. Sus métodos continúan funcionando. Más personas están descubriendo su nombre a través de redes privadas. Más personas están llegando a su puerta con enfermedades que la medicina moderna no puede curar. Más milagros están sucediendo. Milagros que nadie registra en hospitales oficiales. Milagros que solo viven en la memoria de las familias. Milagros que la próxima generación puede perder si nadie se atreve a escribirlo, a publicarlo, a compartirlo. Porque ese es el precio del silencio. No es solo la supresión de la verdad en un momento, es la muerte de esa verdad en cada generación siguiente. A menos que alguien diga las palabras, a menos que alguien escriba el conocimiento, a menos que alguien tenga el coraje de decir en voz alta: mi abuela sanó a mi madre, y yo he sanado a mis propios hijos, usando exactamente lo que ella me enseñó. Y ahora les estoy enseñando a mis nietos, porque no tengo miedo de la vergüenza que la escuela me intentó inculcar. Los archivos permanecen cerrados, los manuscritos permanecen archivados, las familias permanecen en silencio, pero los milagros continúan sucediendo. Porque existe algo en la sangre,
existe algo en la memoria de nuestros antepasados que el tiempo y la represión no pueden matar completamente. Existe un hilo de conocimiento que ha sido pasado de mano en mano durante tantas generaciones, que se ha vuelto casi instintivo, casi sagrado, casi imposible de erradicar completamente. Pero ¿por cuánto tiempo más? ¿Cuántas generaciones más hasta que ese hilo se rompa? ¿Cuántas más personas morirán de enfermedades que podrían haber sido sanadas si alguien hubiera tenido el coraje de decirles lo que sus abuelas sabían? ¿Cuántas más familias perderán su conexión con el poder que sus antepasados poseían? Esas son las preguntas sin respuesta. Esas son las preguntas que mantienen a la Iglesia en silencio. Porque la Iglesia sabe que si contesta esas preguntas, si admite que estuvo equivocada, que fue represora, que fue cómplice en la destrucción de conocimiento sanador, entonces todo colapsa. La fe se tambalea, la autoridad se tambalea, el poder se tambalea. Entonces permanece en silencio, y nosotros permanecemos ignorantes, y nuestras abuelas continúan muriendo, llevándose sus secretos a la tumba, y la siguiente generación crece sin saber que pudo haber sido sanada. Pero existe una cosa más que no podemos ignorar, una cosa que invita a la especulación final, una cosa que sugiere que la historia aún no ha terminado. Los investigadores independientes que hemos hablado mencionan algo que aparece una y otra vez en los manuscritos coloniales. Una mención de una cámara de piedra. Una cámara oculta bajo una iglesia. Una cámara que contenía algo que era tan importante que los sacerdotes coloniales escribieron instrucciones cifradas sobre cómo encontrarla. Esas instrucciones aparecen en los márgenes de ciertos expedientes. Nunca fueron transcritas completamente. Nunca fueron compartidas públicamente. Según nuestra versión de los eventos, basada en conversaciones con investigadores que han visto esos documentos, la cámara podría ser real, podría contener información, podría contener artefactos, podría ser la prueba definitiva que haría imposible ignorar cualquier más tiempo lo que sucedió durante la conquista y la era colonial. Podría ser lo que cambiaría todo. Pero la ubicación permanece sin verificar. Los expedientes que contienen las instrucciones permanecen cerrados y los secretos de 400 años permanecen enterrados, esperando, aguardando el día en que alguien tenga el coraje suficiente para excavar, esperando el día en que ya no tengamos miedo de la verdad, esperando el día en que digamos finalmente en voz alta, sin vergüenza: nuestras abuelas sabían, nuestras abuelas fueron inteligentes, nuestras abuelas nos amaban, y todo lo que nos enseñaron fue cierto.